Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Las bienaventuranzas, volviendo al tema, las bienaventuranzas. Dijimos que son 8 bienaventuranzas, las voy a leer cada una, voy a puntualizarlas, pero no las voy a desarrollar todas, porque lo que voy a desarrollar es la última bienaventuranza. Eso lo vimos o lo hemos estado viendo en el capítulo 5 del libro de Mateo, durante el desarrollo del Señor en su predicación del Sermón del Monte. El mejor de los sermones que cualquiera pueda escuchar, el mejor sermón, con todo el contenido que hay en la Biblia en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Es como una guía, yo diría, una guía rápida de lo que es el reino de los cielos, una guía rápida de lo que es el evangelio del Señor. Y ahí está resumido todo, todo lo que usted necesite saber de la Biblia está resumido en esos 3 capítulos en cuanto a lo que es nuestra vida en Cristo. Y dentro de ese sermón del monte, dentro de esos 3 capítulos, nos encontramos un manual rápido, como quien dice la listilla que le ponen a los libros al principio, donde ponen capítulo 1, título, título. Bueno, esa lista rápida se conoce como las bienaventuranzas. Bienaventuranzas aprendimos que es buena ventura, o sea, es un porvenir, un estatus delante de Dios a futuro, no es un estado de ánimo, son emociones. Eso lo vamos a volver a repasar cuando toquemos uno de los puntos dentro de la bienaventuranza de hoy. No es, como les digo, es estar feliz o estar triste. Eso no tiene que ver con la situación emocional. Esas son las bienaventuranzas. Dice el verso 1 del capítulo 5 del libro de Mateo: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué significa que Mateo diga que Jesús abriendo su boca les enseñaba? Eso, como se los dejé al principio, cuando empezamos con las bienaventuranzas, parecería ilógico, como que no tiene sentido que alguien me diga a mí que alguien está hablando conmigo y que abre la boca para hablar conmigo. No tiene sentido si se tratara de nosotros, como seres humanos que somos, pero tratándose del Dios creador, del que la misma Biblia nos enseña, que estaba durante la fundación del mundo, diciendo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, el que en el capítulo 1 de Génesis estaba creando todo y diciendo que se haga la luz, que se haga las estrellas y creó todo. Ese Dios que hablaba en el Génesis como trueno, estaba hablando como un ser humano, y por eso es que dice que abriendo su boca les enseñaba, porque sí es importante dar esta idea para que sepamos que estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un ser humano común y corriente. ¿Qué enseñaba? Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza va conectada a la que vamos a estudiar hoy, porque como cierra hoy, abrió antes. Cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de esa misma manera va a cerrar acerca de los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como si fueran 2 trozos de pan para hacer un sándwich, y en el centro del sándwich se dice todas las demás bienaventuranzas con sus respectivas promesas, pero la primera y la última tienen la misma promesa. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entramos a la octava bienaventuranza, que está en el verso 10 y en el verso 11. Pareciera que son 2 bienaventuranzas, pero es solo una, nada más que tiene un desarrollo un poco más amplio. Y dice la bienaventuranza del verso 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando, por eso ahí está la conexión. O sea, está diciendo los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y explica qué tipo de persecución. ¿Por qué? Porque no es cualquier persecución, no es una persecución porque hice lo malo, no es una persecución por la política, no es una persecución porque me haya metido a robar y me sigue la policía, no, no, es una persecución por causa de la justicia, pero la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y el verso 11 dice, ¿dónde está lo que hace a la persona bienaventurada en este contexto? Y lo desarrollaremos pues durante esta noche para profundizar un poco en la promesa, la bienaventuranza y en la promesa. Dice el verso 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes. Ok, empieza a decir que la bienaventuranza aplica, alcanza a aquellas personas que han sido insultadas, que han sido perseguidas y que le han dicho un montón de mentiras, o sea, les han atacado de manera falsa. Pero vuelvo a decir, no es cualquier insulto, no es que me insulten porque le caí mal al vecino, no es porque me insulten porque estuve en un partido de fútbol y estoy a la par de otra persona que le gusta el equipo contrario y me está insultando por eso. No, no, no. No son que me levanten falsos por asuntos personales, no. La palabra es clara. Cuando insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes por causa de mí. El Señor Jesucristo está cerrando esta persecución por causa de la justicia, y cuando habla por causa de la justicia es en referencia a lo que Él enseñó, a lo que Él nos dijo que teníamos que hacer y de la manera que tenemos que hacerlo. Ese es el alcance de la bienaventuranza, ese es el alcance de la promesa. Y dice el verso 12, hablando de la promesa, dice, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. La recompensa en los cielos es grande. Ahora, la pregunta es, ¿a qué recompensa se está refiriendo? Eso lo vamos a ver al cierre de la enseñanza, pero tenemos que preguntarnos, ¿la recompensa es grande? Ok, en esta bienaventuranza nos dice a nosotros que si somos insultados, perseguidos, nos levantan falsos por causa del Señor, entonces la recompensa va a ser grande. ¿Cuál es esa recompensa? Y dice la razón en la cual yo debo de compararme a la hora de ser perseguido, insultado. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, debo de compararme con los profetas que fueron perseguidos, y esos están en el capítulo 11, o la descripción de estas personas está en el capítulo 11 del libro de Hebreos y capítulo 12, cuando se habla de la persecución de esta gran nube de testigos. Eso lo veremos dentro de un rato. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor dentro de esta bienaventuranza? Que al final, cuando se termine estar en el reino de los cielos, introducirse al reino de los cielos, para disfrutar de la gloria de Dios, eso es una bienaventuranza que trasciende, mis hermanos y mis hermanas, la comprensión del ser humano. El ser humano no tiene comprensión de lo que significa una bienaventuranza, no tiene ni idea de lo que significa esto. Nosotros por eso, a la hora que escuchamos las traducciones, escuchamos a gente diciendo, bienaventurado el que es dichoso, el que es feliz. Y eso no es cierto, mis hermanos y mis hermanas. No es que la persona que está feliz cuando está siendo perseguida, cuando está siendo insultada, cuando se le está levantando falsos. Una persona no puede estar feliz en ese momento. Podría estar triste, podría estar enojado, podría estar en algún momento contrariado de lo que le está pasando, pero no está feliz. Pero el hecho de que no esté feliz, que no se sienta dichoso o que esté contrariado, no le quita la bienaventuranza. Por otro lado, si la persona estuviera feliz porque no le está pasando nada, si le estuviera contento porque está prosperando y todo eso, eso no lo hace bienaventurado tampoco porque está feliz. La persona no está feliz porque esté sana o porque esté enferma.
Eso no lo hace bienaventurado, perdón. No es bienaventurado por eso. Porque la bienaventuranza consiste en cómo me ve Dios a mí cuando yo termino. Por eso es buena ventura, buen porvenir. Cómo me ve Dios al final de la carrera. Cómo me ve Dios, no cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios. La bienaventuranza consiste entonces en cómo Dios me va a ver a mí a la hora de que yo llegue al final de la carrera. Bueno, esto es lo que dice que tiene una promesa especial a los que son perseguidos. Entonces nos haríamos una pregunta y diríamos, ¿qué tiene de especial esta promesa en relación a las demás? Si todas las bienaventuranzas tienen promesa, pero en esta dice que es más grande la promesa, que es mayor la promesa. El problema es que cuando las bienaventuranzas, de la misma manera que no estamos entendiendo que no es un estado emocional, sino es un estatus de Dios, la bienaventuranza por sí sola no se debe de leer dentro de su comprensión teológica, debe leerse en un todo. Todas las bienaventuranzas, desde la primera hasta la octava, todas son un bloque que va siendo consecuente de la anterior. O sea, cada bienaventuranza, conforme va pasando, va generando la consecuencia inmediata de la anterior. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, voy a ver. Dice que los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pueden irlo a estudiar para profundizarlo bastante en la primera que está en el canal, la primera bienaventuranza. Pero voy a hacer una mención muy rápida como para poder nosotros establecer la consecuencia de cada una llevándonos a la otra. Pobre de espíritu es el que se reconoce a sí mismo incapaz de salvarse, incapaz de buscar a Dios. El pobre de espíritu es el que se reconoce en bancarrota espiritual, y una vez que esto se da en el corazón, va a llorar, va a sufrir por las consecuencias del pecado en su persona, por las consecuencias del pecado en las demás personas y por las consecuencias del pecado en la creación. Estas personas recibirán consolación, o sea, esta salta o camina o sube este escalón. Una vez que la persona está llorando, ya no tiene un reclamo de manera vengativa, sino que es manso, reconoce que es Dios el que le salvó y es Dios el que puede salvar a las demás personas, y va automáticamente a acercarse a los demás sin creerse más, sin buscar ganar argumentos, aun cuando ha sido salvado, aun cuando ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces esta persona mansa, que es consecuencia de reconocer realmente el pecado en los demás y en sí mismo y las consecuencias en la creación, va a recibir por heredad, ¿qué? La tierra. La tierra, recibirla por heredad, significa la tierra en el cual nosotros estamos viviendo, en la mirada puesta hacia donde el Señor nos está esperando. Claro, esto va a generar que en este momento donde estamos nosotros viviendo aquí, tengamos roces, tengamos disgustos con las personas que no quieren hacer lo correcto, o ellas con nosotros porque nosotros sí queremos hacer lo correcto, y va a generar hambre y sed de justicia. Y el Señor dice, estas personas serán saciadas. No tienen que vengarse ustedes, yo soy el que juzgo justamente, así que una vez que ustedes lleguen al final, yo me voy a encargar de que la justicia sea aplicada para todos. Cuando yo escucho eso, automáticamente digo, ay, pero si a mí me esperaba el mismo destino que estas personas, y Dios me salvó. Yo merecía el infierno, yo merecía la condenación eterna, igual que las personas que no han conocido todavía al Señor o Dios no les ha llamado. Eso genera que yo tenga una comprensión de la misericordia que Dios aplicó en mí, y yo voy a tener misericordia hacia estas personas. A este punto estoy en esta otra bienaventuranza donde Dios dice que son bienaventurados los misericordiosos, y subo otro escalón. ¿A cuál? A los de limpio corazón, porque una persona limpia de corazón es el que ya no tiene deseo de compararse con otro, ya no tiene deseo de venganza, lo único que tiene es el deseo de glorificar a Dios. Entonces estas personas verán a Dios. ¿Por qué le ven a Dios? De manera experimental, Dios en la vida de cada uno de nosotros, entendiendo que Dios es el que es justo, que es perfecto y que es santo, y me genera que sea un pacificador. ¿Por qué soy un pacificador? Porque en lugar de buscar tener la razón, en lugar de estar buscando confrontación, más bien voy a guiar a las demás personas a pacificarse, a ser personas que quieran honrar a Dios
y estas personas serán llamadas hijas de Dios. Esto va a generar, por supuesto, en las personas contrarias al reino de los cielos que nos persigan. Y en la bienaventuranza de hoy, que nos persigan por causa de la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Entonces nos van a insultar, nos van a perseguir, nos van a levantar falsos por causa de Cristo, y ahí nos dice: alégrense, regocíjense, porque la recompensa es grande en los cielos. Todo esto que estoy diciendo choca con la lógica humana, con nuestra lógica. ¿Cómo puedo ser feliz y cómo puedo ser dichoso en medio del sufrimiento? Porque estoy pensando en el estado de ánimo, no estoy pensando en la promesa, no estoy pensando en el estatus delante de Dios. La pregunta no es esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cuando Él nos dice que somos bienaventurados por cada uno de estos puntos que estamos desarrollando, puestos los ojos en Cristo, como dijo el hermano René en la prédica que él hizo, en la última prédica. Puestos los ojos en Cristo es viendo el ejemplo en Cristo, siguiendo el ejemplo de Él y siendo como Cristo. Entonces, puestos los ojos en Cristo, básicamente está hablando de un presente continuo durante mi vida, donde usted y yo estemos constantemente respondiendo como Cristo en nuestras vidas. Eso nos hace bienaventurados. Cuando Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio. Los antiguos se refiere a eso. La fe es poner los ojos en Cristo, caminar con Cristo en un presente continuo donde usted y yo estamos agradando al Señor en nuestra vida diaria para estar dentro de los bienaventurados. Dice Hebreos capítulo 12, cuando nos dice a nosotros de estas personas que debemos de ver para poder entender cuál fue el premio que ellos recibieron, por qué ellos tienen un premio tan grande y por qué nosotros podemos estar recibiendo ese mismo premio. ¿Cuál es el premio? Hebreos capítulo 12, en el verso 1 dice: por tanto nosotros también, nos compara con esas personas, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, significa esas personas que son testimonio de Dios, de los cuales el mundo no es digno, de los cuales el mundo rechazó, pero que Dios da testimonio de ellos para nosotros. Estas personas debemos de verlas para despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. O sea, para decir, si ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr. Si Jesús, si Dios los llevó a ellos hasta el final, yo puedo ir también hasta el final corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es lo que dice el texto. Como puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz y por esa razón se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está la promesa. Esa es la gran promesa. Sentarse a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que le preguntó Pedro a él. Maestro, le dice, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué es lo que vamos a recibir? Y él le dijo, les doy a ustedes la herencia de sentarse conmigo en los tronos a la diestra del Padre. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de la Odisea? El que persevere hasta el fin se sentará conmigo en los tronos. O sea, se está refiriendo a la posición de estar con Él, gobernando con Él, viviendo con Él de manera eterna. Por esa razón, dice el verso 12 del capítulo 12 del libro de Hebreos, por esa razón, no dice por esa razón, esto se lo añadí yo, pero yo lo dice de esta manera, por lo cual, que sería por esta razón, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, levántense, las rodillas paralizadas son los que no quieren orar, las manos caídas son los que no quieren adorar porque están tristes, porque están desmotivados, porque han sido perseguidos, porque han sido avasallados, porque han sido insultados. Entonces dice, levántese, 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 las manos, alce las manos, adore al Señor. Y entonces de esta manera, mis hermanos y mis hermanas, lo cojo es nuestra debilidad, no se sale del camino. ¿Cuál camino? El camino por el cual vamos con Cristo, como dijo el hermano René en su prédica, en el día a día nosotros imitando lo que Él hizo, de la manera que Él lo hizo. Seguid en paz con todos y la santidad
sin, perdón, seguid en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Significa que nosotros debemos estarnos santificando para poder tener de manera experimental a Dios en nuestras vidas en el día a día. Así que por esa razón, mis hermanos y mis hermanas, debemos de entender que el sufrimiento por causa de la justicia, la persecución, no es por malas decisiones, no es por conductas pecaminosas, no es por ningún tipo de castigo. El sufrimiento por el pecado, mis hermanos y mis hermanas, no nos evita a nosotros, o voy a decirlo de esta manera, la bienaventuranza no nos evita a nosotros sufrimiento ni por pecado ni por no pecado. La bienaventuranza no dice que no vamos a tener consecuencias negativas cuando hemos hecho las cosas incorrectas. Tampoco dice que no vamos a tener sufrimiento cuando hemos hecho las cosas correctas. Un ejemplo de esto es David, que sufrió su consecuencia por el pecado que había hecho. Dios lo perdonó, pero enfrentó el sufrimiento de ver a su hijo morir. Su hijo, el que fue consecuencia de ese pecado. Dios lo perdonó, pero no le evitó el sufrimiento. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, el que usted y yo hagamos las cosas correctas delante de Dios, el que caminemos con Cristo, más bien va a generar persecución, más bien va a generar que nos señalen, que nos levanten falsos, que nos insulten. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que comprender que nosotros no vamos a poder jamás evitar las consecuencias de un mundo caído, sea que hagamos lo correcto o sea que no lo hagamos. Ni tampoco vamos a evitar las consecuencias de cuando hemos pecado y Dios nos perdone, nos arrepentimos delante del Señor, el Señor intercede por nosotros, no nos evita las consecuencias. Dice en 1 de Pedro 4, el verso 15, que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. ¿Qué está diciendo Pedro? No sufran por pecar. Por eso no los hace bienaventurados. Pero si alguien sufre, continúa diciendo Pedro, como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Qué está diciendo? Vamos a sufrir, pero no es lo mismo sufrir por la causa de Cristo que sufrir por pecado. Porque sufrir por pecado nos trae remordimiento, nos trae amargura, nos trae dolor y no nos hace bienaventurados. Pero si sufrimos por hacer lo correcto, por no mentir, por no murmurar, por no blasfemar, por honrar a nuestros padres, por honrar a las autoridades, por todo lo que nos manda el Señor, hemos de sufrir por eso, pues eso nos hace bienaventurados y nos pone a nosotros en un norte, en una meta. Así que mis hermanos, muchas personas han y hemos de experimentar sufrimiento por los errores, por lo que hemos hecho por negligencia, por el mal manejo de nuestros recursos, por las malas decisiones, por decisiones impulsivas, pero no significa, uno, que Dios no nos perdone cuando nos arrepentimos, pero tampoco significa que nos saca el pecado del marco de bendición cuando no nos hemos arrepentido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que vivir conforme a los principios de Dios en este mundo que se opone a estos principios nos va a traer a nosotros dolor y eso nos hace bienaventurados. José fue encarcelado injustamente por haber sido íntegro, por haber rechazado a la esposa de Potifar y por haber hecho y honrado a su padre. Eso lo recibió José. Por eso es que le dice el Señor, por causa de mí. O sea, esto lo que está apuntando es directamente a identificarnos con Cristo. Y si Jesús sufrió, ¿quién dice que nosotros no vamos a sufrir? El Señor lo que nos está diciendo a nosotros es en que en medio del sufrimiento vamos a experimentar el reino de los cielos, y experimentar el reino de los cielos es experimentarlo a Él en nosotros. Pausa. Voy a compartir un canto y regreso para la segunda parte de la charla, porque los cantos los voy a grabar y también voy a grabar esto para subirlo a YouTube. Y después de que terminamos la charla nos quedamos conversando un rato alrededor de esto. Les voy a compartir
A ver, para que escuchemos el mensaje, el canto, perdón. A ver, a ver. Disfrutémoslo, mis hermanos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras y nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hermosa, hermosa canción, mis hermanos y mis hermanas. Un hermoso canto. Definitivamente, de verdad que sí podemos entender que Dios ve todo en nosotros, desde lo más profundo, y logramos ver que nos ve con ojos de amor, porque aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestros pecados, el amor de Él no decrece hacia nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Él nos ame menos, ni podemos hacer nada para que Él nos ame más. Él nos ama porque Él es amor. Él es justo también, Él aplica disciplina, Él aplica castigo porque Él es justo, pero eso no significa que no nos ame. Por eso es que la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Volviendo a la bienaventuranza,
Cuando entendemos que sufriendo por lo que es correcto, sufriendo por la justicia, esto glorifica a Dios, mis hermanos, y esto es recompensado. Por eso es que esto es evidencia de estar pasando los padecimientos de Cristo. Escuché a una persona en una oportunidad decir, es que nosotros ya no tenemos que sufrir porque Cristo llevó todos nuestros pecados sobre sus hombros en la cruz. Porque así lo dice el libro de Isaías. Y es cierto, Él llevó nuestros pecados, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Entonces debería de generarnos una pregunta, especialmente a los que dicen que no debemos de sufrir y no nos debemos de enfermar. Cualquier ser humano en el mundo, cualquier predicador, cualquier maestro de la palabra, cualquier persona, por mucho que se entregue al Señor, por muy bien que haga las cosas, por muy santo que se comporte, se va a enfermar y se va a morir y va a tener dificultades. Porque cuando nosotros hacemos lo correcto no nos evita de los padecimientos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que sobre Él llevó esto, está enfocándonos, está lanzando a lo que estamos estudiando hoy, a la bienaventuranza, al lugar a donde vamos, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde ya no necesitaremos más de la luz del sol porque el Señor estará con nosotros, donde la justicia será totalmente cumplida. Nos está poniendo dentro de la bienaventuranza. Porque también mis hermanos y mis hermanas sufren las personas que no conocen al Señor, también se enferman las personas que no conocen al Señor y también mueren los que no conocen al Señor. Solo que el sufrimiento, cuando no se está con Cristo, que es una consecuencia natural del pecado, porque el sufrimiento que pasamos en la tierra, nosotros, aun cuando hemos conocido a Cristo, es consecuencia natural de un mundo caído. Pero una cosa es el sufrimiento por Cristo y su causa que nos recompensa, que nos pone dentro del cuerpo de Cristo, y otra cosa es el sufrimiento por practicar el mal que no está en el contexto de esta bienaventuranza. Porque la justicia, o por causa de la justicia y la persecución que esto genera, se refiere específicamente por hacer lo correcto, por vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos, o de nosotros es el reino de los cielos. Dios, primero que todos estemos incluidos acá, que realmente sepamos decirle que no a lo que hay que decirle que no. Si el Señor dice, esto no me gusta, yo le voy a decir que no, a esto que no le gusta a Dios, aunque me insulten, aunque me digan retrógrada, aunque me digan santulón, aunque me digan ridículo, porque eso me hace bienaventurado. Si a Dios no le gusta algo, si a Dios lo deshonra algo, si a Dios no le exalta algo, yo debo de decirle que no, aunque me vean con malos ojos, aunque me rechacen, aunque me vean como menos, yo debo decir que no. Y eso me hace bienaventurado. Pero resulta que si yo vengo y me comprometo con las personas del mal, haciendo mal con ellos, esto también me va a hacer sufrir, porque también Dios me va a castigar, porque es una consecuencia del pecado. Solo que esto no me hace bienaventurado. Lo que me hace bienaventurado a mí, cuando entro dentro de esta promesa, es pertenecer al cuerpo de Cristo, y esta recompensa no solo es para ahora, sino que es una recompensa eterna. Fue lo que Daniel vivió en Babilonia. Fue perseguido por su fidelidad. Fue hecho eunuco. Se le quitó su vestimenta, su forma de vestir, se le quitó su forma de alimentarse, se le quitó su idioma. ¿Y qué lo hizo bienaventurado a él delante de Dios? El haber comprometido su corazón para con Dios. Cuando el ángel llegó, le dijo, Daniel, desde el primer día en que comprometiste tu corazón para no contaminarte, decidí venir aquí. Eso es lo que le ayudó a él a permanecer firme en la devoción hacia Dios. Bienaventurado, dice el texto perfectamente para entenderlo, cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Lo que Jesús está enfatizando, mis hermanos, es que vamos a tener oposición por ser cristianos. Vamos a tener gente que nos deja de lado porque no hacemos lo que ellos hacen, porque nos van a ver con malos ojos. Y entonces, como nos ven con malos ojos, algunas personas van a levantarnos falsos.
Voy a ponerle un ejemplo. Esto se da en las asociaciones, pero también se da en las iglesias. Le voy a poner un ejemplo. Me contaba un señor de una asociación de desarrollo que un señor, uno de los que estaban siendo miembros ahí, se metió para ayudarle a la asociación de desarrollo. Entonces la asociación recogía unos dineritos cada vez que se reunían. Voy a usar las palabras de él. Ya olvidé la palabra de él. Chuminos, eso fue lo que usó. Chuminillos, dice, chuminillos. Se recogían tal vez 2,000, 3,000 colones en cada reunión y hacían una reunión una vez al mes, o hacen una reunión esa vez al mes, 3,000, 4,000, 5,000 colones. Resulta que este señor que estaba a cargo del dinero, cuando recogía el dinero, esos chuminos que dice él, resulta que se compró un carro muy bonito, un carro nuevo, un carro del año, y en la asociación de desarrollo empezaron a decir que él se estaba dejando la plata de lo que recogían en las reuniones para la asociación. Vea, mis hermanos, se compró un carro como porque tiene su trabajo, tiene buenos ingresos y se compró un carro como de $40,000. Recogía 5,000 pesos, 3,000 pesos y que de ahí sacó para comprarse el carro. Eso es levantarle un falso a una persona. Igual que pasa en las congregaciones. Cuando yo empecé con esto, comenzando nomás, allá en Ciruelas, en la casa de doña Cinia, comenzando nomás, nosotros empezamos a recoger ofrendas. Y se recogían ofrendas para tomar café al final de la reunión. Básicamente, ahí no pagamos alquiler, ahí no teníamos que comprar nada, hasta los sillones de la casa era lo que usábamos y se recogían esas ofrendas para comprar café, comprar pancito, comprar cositas así. Bueno, yo en ese entonces era aquellos tiempos del negocio que tenemos mi esposa y yo, donde nos iba de lo más bien. Nos ganábamos muy buen dinero. Y cuando le digo muy buen dinero, muy buen dinero. Entonces en ese momento que yo no me dedicaba, yo apenas estaba empezando con esto del pastorado, estaba empezando a predicar, pero estaba saliendo de la parte de turismo, donde yo estaba metido de una manera de lleno, y tenía una Toyota Prado del año, sacada de agencia, o sea, nuevecitica. Claro, yo como empecé a predicar, yo bajaba en la Toyota Prado, porque el Señor me llamó a predicar y yo no me iba a ir en bus ni me iba a ir a pie, eso era lo que yo tenía. Llegábamos, recogíamos las ofrendas, recogían ahí las ofrendas, entonces se compraba cafecito y todo eso. Y la gente se dejó de decir que qué buen negocio se había montado, que a mí me iba muy bien porque me había comprado una Prado del año con las ofrendas. Eso es que le levanten a un falso a uno. Eso es que le levanten mentiras. Eso lo hace a uno bienaventurado. Claro, si yo hubiera tenido una congregación, no hubiera tenido el negocio de turismo, sino que hubiera tenido una congregación de 3,000, 4,000 personas y que cada persona da 10,000, 20, 30,000 colones 2, 3 veces a la semana, que hacen reuniones en esos lugares y hago un montón de plata y cojo ese dinero y me lo gasto en mí y me dicen, ese es un ladrón, yo no soy bienaventurado porque ahí no hay una mentira, ahí hay una verdad, es un ladrón de las cosas de Cristo. Eso no me hace bienaventurado. El énfasis que Dios hace es en las mentiras y en las injurias. Las personas que son señaladas por errores personales o por pecado no son bienaventuradas. Es por causa de mí. Debe de ser algo que lo identifica con Jesús. Algo que nos identifica con la persecución que hay alrededor de Él. O sea, es Él siendo aún perseguido en nosotros. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Hay gente que dice, no, es que ya Cristo sufrió, yo no tengo que sufrir. Preguntémonos algo. Cuando Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, no se llamaba Pablo todavía, Saulo de Tarso, iba de camino hacia Damasco o iba persiguiendo a la iglesia en ese momento para arrestarla, iba con cartas, por cierto, de los procuradores autorizándolo a arrestarlos, se escuchó una voz, dice la palabra de Dios, que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Analicemos esto, de la gente que dice que ya no tenemos que sufrir, que ya no tenemos que ser perseguidos, que ya no tenemos que vernos en esto. Analicemos esto, mis hermanos y mis hermanas. Jesús había muerto y había resucitado. Y esa iglesia estaba siendo perseguida.
esa iglesia estaba siendo aserrada, esa iglesia estaba siendo asesinada. Cuando Juan escribió el Apocalipsis como un libro de esperanza, esa iglesia estaba siendo también perseguida, echada a los leones, quemada. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que se puede decir que la iglesia no va a sufrir una vez que llega a los pies de Cristo, que no sufrimos? Sí vamos a sufrir y sí estamos sufriendo, porque nosotros somos contrarios al mundo. Pero por la causa de Cristo nos hace bienaventurados. Y nos dice claramente el Señor: regocíjense y alégrense, porque la recompensa es grande para ustedes en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Regocíjense y alégrense. Esto es importantísimo. ¿Qué nos está recordando el Señor? Que el costo de seguirlo a Él, o que seguirlo a Él, tiene costo, tiene precio, pero también tiene recompensa. La persecución por la causa de la justicia no es un castigo, es una confirmación de la fidelidad de Dios en nosotros y de nuestra fidelidad en Él. Jesús no nos promete nunca, nos ha prometido nunca. Eso es un engaño de la actualidad de la mayoría de las personas que andan hablando de la prosperidad. Nunca nos ha prometido ausencia de sufrimiento, nunca. Pero sí nos ha prometido esperanza en medio del sufrimiento y le llamó bienaventuranzas. ¿Cómo somos perseguidos? Un empleado que no quiere participar en cosas deshonestas en el trabajo porque quiere mantener íntegro el testimonio delante de Dios. Una persona que no quiere falsificar documentos o actuar en actos corruptos con personas que andan en eso. O conversaciones que no edifican, personas que están diciendo malas palabras, personas que hablan vulgarmente. Yo me alejo de eso, voy a ser perseguido, voy a ser señalado o hasta despedido. Las personas que me marginan, me hacen a un lado porque ya no soy tan simpático. Esto es lo que el Señor dice por causa de la justicia, porque nos está ligando al deseo de vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció. Y a nosotros nos vale más obedecer a Dios que a los hombres. Así que, mis hermanos, lo que está postulando la bienaventuranza es un estilo de vida. Un estilo de vida de no participar en fiestas y actividades que deshonran a Dios. Un estilo de vida que nos alejemos de los excesos, de las relaciones que ofenden y afectan el matrimonio. Que honremos a Dios cuando conversamos, cuando opinamos, cuando resolvemos. Nos van a decir anticuados, intolerantes, extraños, ridículos. No importa cuál género utilicen. El Señor dijo: cuando digan todo género en contra de ustedes falsamente por causa de mí. Porque el mundo nos va a odiar porque odiaron a Cristo. Porque el mundo no quiso a Cristo y no nos va a querer a nosotros. Lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes, dijo el Señor. Así que, mis hermanos, un cristiano que cumple con estas bienaventuranzas, con su fe totalmente abierta para ser testimonio de Jesús, del Señor Jesucristo, va a ser mal visto en las escuelas, en las universidades, en el trabajo y en la misma congregación. Porque en la congregación hay gente que cree que cuando uno recibe un trato de parte de Dios en medio de una enfermedad, en medio de una aflicción, se lo atribuyen única y exclusivamente al pecado. Y mis hermanos y mis hermanas, les voy a dar un solo ejemplo de que esto no es así. Un solo ejemplo. Puedo darle muchos ejemplos, pero les voy a dar un solo ejemplo. Se llama el Señor Jesucristo. Murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, fue escupido, fue ultrajado, fue humillado, insultado y no tenía ni un solo pecado. Así que morir por la causa de Cristo es morir por la causa del Padre. Y Él murió por la causa del Padre sin pecado y sufrió todo esto. Y ustedes, dijo el Señor, lo hicieron con la raíz, lo harán también con las ramas. Lo que quiere decir el Señor es que estamos en un mundo
donde tenemos que tener claro qué significa ser bienaventurado. Enfrentar las burlas, porque simple y sencillamente la gente no nos quiere por la causa de Cristo, no importa. Eso es ser fiel al llamado del Señor. Quien me niega, dijo el Señor, delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo opuesto a la bienaventuranza. Cuando lleguen allá, el que haya hecho las cosas correctamente, haya cumplido con cada uno de estos pasos de las bienaventuranzas, yo le diré: venid, bendito de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Pero el que me niega delante de los hombres, dice Mateo capítulo 10, verso 33, también yo le negaré delante del Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque le va a decir al Padre: este no es bendito, este no es bienaventurado. Y las consecuencias, mis hermanos y mis hermanas, son eternas y catastróficas. Así que cierro esta enseñanza, voy a poner un canto y termino con una línea. Romanos capítulo 12, verso 21. Con esa línea voy a terminar, pongo el canto y regreso para que conversemos un ratito. A los que se quieran quedar. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Eso nos enseña el Señor. Comparto el mensaje del Santo de los Santos, al cual tenemos que nosotros imitar, al cual tenemos que seguir. Porque recuerde lo que dijo Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Que hay gente que no va a ver una Biblia, no la va a abrir. Hay gente que no va a leer nunca la Biblia. Lo único que van a leer de Dios es lo que usted haga delante de ellos, lo que puedan ver en usted, porque tal vez nunca se van a arrimar a una iglesia. Cuando Él dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, lo que está diciendo: sean testimonios de las demás, delante de las demás personas de quién son realmente en su trabajo. Cuando el Señor dice lo que Él quiere que se haga y usted acepta en su trabajo hacer las cosas de acuerdo a la justicia de Dios y rechazar lo que no es agradable a Dios, usted está siendo testimonio para las personas. Si usted acepta caminar con el mundo, usted está haciendo un mal testimonio para las personas. Y mucho más si usted dice que es de Cristo, porque dice: no, hombre, ese que dice que es cristiano, hombre, si vieras los fiestones que se pega con nosotros. La otra vez salió más borracho que los que no son cristianos. No, ese cristiano no tiene nada, porque es lo único que están viendo. Y ahí está una gran responsabilidad, mis hermanos: ser luz y ser sal. Y esto significa, mis hermanos y mis hermanas, que ser luz y ser sal va a traer persecución a los que reflejan a Cristo. Comparto el canto y nos vemos en un momento para disfrutar